Lectura del libro Yo, hambre y agresión, segunda parte, capítulo 13, resistencias emocionales. Correspondiendo a cuerpo, mente y alma como tres aspectos del organismo humano, existe una diferenciación entre resistencias somáticas, intelectuales y emocionales. Desde luego, esta clasificación de las resistencias es artificial. En todos los casos estarán presentes los tres aspectos, pero según diversos grados de composición. Sin embargo, en la mayoría de los casos un aspecto será el predominante y ofrecerá más posibilidad de acercamiento que los demás. Los capítulos anteriores se han referido a las resistencias sensomotoras, somáticas. Las resistencias intelectuales son las justificaciones, racionalizaciones, exigencias verbales de la conciencia y el sensor. Freud ha demostrado la importancia de todos ellos, pero a pesar de recalcar en la regla psicoanalítica básica la importancia de la turbación, sus intereses teóricos tienden más a los detalles de las resistencias intelectuales que a los de las emocionales. Aún hoy en día, el psicoanálisis no se ha acercado a las resistencias emocionales, excepto a la hostilidad, con el grado de interés que merecen. Podemos clasificar superficialmente las emociones como completas e incompletas, IT y positivas y negativas. Entre las emociones incompletas encontramos como ejemplos representativos la inquietud y la tristeza. La tristeza, por ejemplo, puede durar horas y días cuando no reúne el impulso suficiente para descargarse en una explosión de llanto que restablecerá el equilibrio orgánico. La inquietud se relaciona con el rezongo y el regañar corresponde a mordisquear el alimento. La persona inquieta no actúa plenamente. Su agresión está reprimida en parte y retorna como regaño y preocupación. Padece el destino común de la agresión reprimida o se proyecta y de esta forma se transforma en pasividad. Me inquieta esto o aquello. Tener que ir al baile me inquieta constantemente. O se retroflexiona. Estoy mortalmente inquieto. El disgusto de una madre con su hija por estar fuera hasta tarde, cuando no se expresa, se convierte en preocupación y en fantasías de accidentes. Si estalla cuando la hija está en casa, concluirá la situación, pero si no se atreve a hacerlo, o si tiene que mantener una máscara amistosa y de amor, tendrá que pagar esta hipocresía con insomnio o al menos con pesadillas. Un muchacho deja de inquietar a su madre en cuanto ha conseguido sus dulces, en cuanto la acción se ha realizado. Entre los inquietadores adultos hay siempre personas que no actúan ellas mismas, sino que esperan que otros lo hagan por ellas. La incapacidad del carácter obsesivo para actuar lo somete a inquietud constante. La irritabilidad permanente del paranoide se debe a intentos no aceptados e inconclusos de recomponer sus proyecciones. Un paciente mío, un tipo paranoide obsesivo con rasgos obsesivos predominantes, se preocupó durante semanas por una pequeña mancha en su abrigo. No quitaba esta manchita, ya que no quería tocar la suciedad. Quería reñir a su mujer para que le quitara la manchita, pero suprimió también ese impulso y siguió atormentándose y atormentando a su mujer subvocalmente. Una situación en verdad imperfecta, mientras que terminar la situación, quitar la mancha, le hubiera tomado solo unos minutos. La emoción, que corresponde a las situaciones inconclusas, es el resentimiento, cuya comprensión no es posible antes de que se haya captado la significación de la actitud de dependencia. El dependiente no puede soltar, ceder y volverse hacia una ocupación o persona más prometedora. Al mismo tiempo, no puede manejar en forma positiva aquello en lo que sufre fijación. Al intensificar el mordisco de dependencia, trata de sacar más y más
de una relación ya agotada sin conseguir de esta forma ulterior satisfacción, sino agotándose y acrecentando su resentimiento. Esto a su vez promueve una actitud de dependencia más fuerte y así sigue hasta el infinito en un círculo vicioso cada vez mayor. No quiere darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos, como por otro lado no puede captar su potencialidad para volver hacia nuevos campos de ocupación. Es como una impotencia dental. El que siente resentimiento proyecta su potencial dental en el objeto de fijación. De esta forma lo dota con un poder indomable al que el que siente resentimiento mismo debe someterse. Por medio de la proyección ha perdido su propio poder de enfrentarse a él adecuadamente. No puede rehusar ni aceptar lo que el objeto de fijación hace o dice. Aunque no puede aceptar, se encontrará repitiendo lo que se dijo, mordisqueándolo, pero no masticando y digiriéndolo. Si el que siente resentimiento asimilase la situación, tendría que soltar, abandonar el objeto de fijación, concluir la situación del pasado o el trastorno emocional de los dolores de luto para alcanzar el punto cero emocional de la resignación y libertad. Se demuestra mejor la necesidad del organismo de concluir situaciones emocionales comparándola con el proceso de excreción. Se puede retener la orina por unas cuantas horas, pero no se puede orinar por más tiempo de un minuto. La retención de emociones lleva a un envenenamiento emocional, del mismo modo que la retención de orina provoca uremia. La gente está envenenada con amargura hacia todo el mundo si no logra descargar su furia contra un objeto particular. Una vez más, debo prevenir contra la idea de que las emociones son energías misteriosas. Están siempre vinculadas a sucesos somáticos en tal medida que con frecuencia difícilmente pueden diferenciarse entre la emoción no concluida y la acción no terminada. Así, el término catarsis o descarga emocional es una expresión que usaremos temporalmente hasta que conozcamos más acerca de las funciones implicadas en este proceso. Las emociones auioplásticas o aioplásticas, el T aloplástico asume la forma de destrucción de objeto, el placer de alimento quebradizo, corretear frenéticamente, etc. La destrucción autoplástica es resignación, tristeza acompañada cuando no tiene éxito por el llanto. La supresión del llanto es nociva ya que impide al organismo ajustarse a la pérdida de frustración. Cuando alguien hiere, él llora, no necesariamente en público. Es un proceso de curación. El principio educativo, un muchacho no llora, promueve agresión paranoica. Aún los sargentos dicen a veces, no devuelvas el golpe, llora. A los griegos antiguos en absoluto les avergonzaba llorar. Sin embargo, Aquiles era un tipo duro. En la literatura moderna, especialmente en la rusa y en la china, se encuentran muchas referencias al hombre que llora. En forma paralela con esta mayor independencia emocional va la capacidad de acción independiente, guerra de guerrillas. Me parece que se ha realizado una diferenciación de T. Parece ser que la destrucción aloplástica es de naturaleza más física, la autoplástica de naturaleza más química. La destrucción autoplástica, cuando se vuelve hacia afuera, se presenta como rabia impotente o vengatividad verbal. Se parece más al escupir que al morder y tiene poco valor para el organismo. Para comprender las emociones positivas y negativas, tenemos que recordar la ley dialéctica de que la cantidad se transforma en cualidad. Toda emoción, toda sensación se transforma en agradable e en desagradable cuando su tensión o intensidad se acrecienta más allá de cierto límite.
Un baño caliente al principio puede ser agradable, pero cuanto más se eleva la temperatura, más desagradable se hace, hasta que se llega a un punto en que nos quemamos y se pone en peligro la vida. Para la mayoría de la gente, el té tiene un sabor amargo desagradable, pero añadiendo 1 o 2 cucharaditas de azúcar, el sabor se hace agradable. Añadiendo más y más azúcar se hace asquerosamente dulce, imbebible y para la mayoría de la gente. A los niños les gusta que los abracen, pero no les gusta si les sacan el aire. En condiciones patológicas el orgullo puede transformarse en vergüenza, el apetito en repugnancia, el amor en odio. Los niños pasan muy rápidamente de la risa al llanto, entusiasmo y apatía, exaltación y depresión, con unos cuantos ejemplos más de opuestos emocionales. El carácter desagradable de las emociones negativas implica el deseo de evitar esas mismas emociones que, sin embargo, no pueden transformarse en sus opuestos agradables cuando no permitimos, por medio de la descarga, su cambio de una excesiva tensión a una tensión soportable y ulteriormente hasta el punto cero orgánico. Se puede controlar las emociones, pero es muy dudoso que se puedan reprimir y empujar hacia el inconsciente. En circunstancias favorables se descargan en cantidades pequeñas, el aburrimiento, por ejemplo, como mal humor. En circunstancias menos favorables o se proyectan o su control requiere una vigilancia permanente. La incapacidad para enfrentarse a situaciones desagradables moviliza las quintas columnas del organismo, turbación y vergüenza. La timidez es un estadio prediferente de la vergüenza, cuyo contrapolo es el orgullo. En estas emociones, como en el egocentrismo, la personalidad tiende a convertirse en la figura frente al fondo de su contorno. Cuando el intento del niño de expresar sus logros recibe interés, alabanza y aliento, se promoverá su desarrollo, pero cuando se retiene la estimación razonable, la alabanza y las candilejas se hacen más importantes que el real hacer cosas. El niño, en vez de centrarse en el objeto, se centra en sí mismo. Si se priva a un niño de la alabanza sensible, adquirirá una voracidad permanente, con frecuencia insaciable de ella. La expresión se transforma en exhibición, pero la mayor parte de las veces se desalientan sus intentos de exhibirse. Se pasa por encima el logro mismo, a la vez que se condena y suprime su exhibicionismo. De esta forma la supresión transforma entonces a la exhibición en su negativo, en inhibición. En vez de sacarlo a la luz, el niño lo mantiene oculto. Cuando se aprueban las expresiones genuinas del niño, el orgullo se transforma en vergüenza. Aunque en vergüenza se siente la inclinación a convertirse en fondo, a desaparecer, no se tiene éxito. Se realiza el aislamiento del medio ambiente simbólicamente. Se cubre el rostro y otras partes con sonrojo o con las manos. El niño mira hacia otra parte, pero en una especie de hechizo permanece enraizado en el lugar. El aspecto fisiológico es muy interesante. En correspondencia con el sentimiento intenso de exposición, la sangre fluye rápidamente hacia las partes en realidad expuestas, mejillas, cuello, etc., en vez de ir hacia aquellas partes por cuya actividad surgió el sentimiento de vergüenza, el cerebro, entorpecimiento, incapacidad para pensar, aturdimiento, músculos que generan torpeza, incapacidad para moverse, genitales entumecidos, frigidez en el lugar de sensación y erección. Entonces todo empieza a funcionar mal. Como nuestras expresiones son múltiples, podemos sentirnos avergonzados por casi todo. Imaginemos la turbación de una muchacha campesina típica, vestida de domingo, que sufre el despectivo escrutinio de una señora a la moda. Y sin el deseo de ser figura a fondo, ni siquiera experimentará timidez. Para un niño,
que ha edificado un castillo en el jardín es muy importante que su madre se interese y lo estime, o que grite: «Mira que eres sucio, deberías avergonzarte de ti mismo». Este último reproche, que se oye a menudo, tiene consecuencias muy particulares en la educación, en cuanto no limita la censura a una actividad o situación particular, sino que condena y estigmatiza toda la personalidad. He llamado a la vergüenza y a la turbación las quintas columnas del organismo. En vez de colaborar al funcionamiento sano del organismo, lo obstaculizan y lo detienen. La vergüenza y la turbación y la repugnancia son emociones tan desagradables que tratamos de evitar experimentarlas. Son los instrumentos primarios de las expresiones, los medios con los que se produce la neurosis. Del mismo modo que la quinta columna se identifica con el enemigo y no con su propio pueblo, así la vergüenza, la turbación, la timidez y el miedo limitan las expresiones del individuo. Las expresiones se transforman en represiones. Se hace evidente ahora el valor de aceptar la regla analítica básica. Soportar la turbación hace salir a la superficie el material reprimido, induce a confianza y contacto y ayuda al paciente a aceptar un material previamente rechazado, al descubrir con gran alivio que los hechos que están detrás de la turbación pueden, después de todo, no ser tan incriminatorios y hasta pueden ser aceptados con interés por el analista. Pero cuando el paciente suprime su turbación, en vez de expresarla, desarrollará una actitud descarada, impúdica y se exhibirá sin confianza genuina. El descaro genera pérdida de contacto. El retroceder ante la turbación, represión, conduce a hipocresía y sentimientos de culpa. Por ello, el analista ha de dejar bien claro que el paciente, que en ningún caso debe forzarse a decir algo a costa de suprimir la turbación, la vergüenza, el miedo o la repugnancia, se debe tener siempre en cuenta el peligro de reprimir las emociones o las acciones que se resisten, lo cual produciría la emoción desagradable y también la exigencia de que para un análisis necesitamos la situación completa, emociones que resisten más acciones resistidas. Si tomamos la agorafobia como ejemplo, vemos que nuestros pacientes o evitan cruzar una calle y permiten que su miedo dicte su acción, o más bien su no acción, o cuando el medio ambiente o la conciencia insiste en autocontrolar, suprimirán su miedo. Solo pueden lograrlo poniéndose tensos y entumecidos, complicando así aún más su actitud neurótica. Un buen tratamiento de la fobia requiere soportar ambas cosas, el miedo y los intentos de acción. He desarrollado un método curativo y comparable al acercamiento en aviación. El alumno piloto realiza varios acercamientos hasta que la situación es favorable para el aterrizaje. Del mismo modo, cada intento que realiza el paciente para cruzar la calle hará salir a la superficie una parte de resistencia, una parte que debe analizarse y transformarse en una función adecuada del ego hasta que el balance sea favorable a cruzar la calle. Supongamos que la agorafobia es el resultado de un deseo suicida inconsciente. La conciencia disminuida en razón del entumecimiento únicamente puede acrecentar las posibilidades de que el paciente sea atropellado si se obliga a cruzar. Cuando dejamos su miedo principalmente intacto y le hacemos darse cuenta primero de que no teme a la calle en sí, sino a los vehículos, y cuando le permitimos su miedo exagerado a los vehículos, ya hemos construido un puente hacia la normalidad. Más tarde, probablemente encontraremos detrás de su miedo a que lo maten el deseo de matar a otro, y tal vez encontraremos que este deseo es tan fuerte que su miedo en apariencia tiene justificación. Una de las neurosis interesantes es aquella a la que se podría llamar neurosis paradójica, el resultado de una resistencia contra la resistencia. En este caso,
Con una vergüenza reprimida encontramos un carácter impúdico, descarado. La represión de la repugnancia no lleva al restablecimiento del apetito, sino a la voracidad y al hartazgo. Algunas perversiones deben su aspecto paradójico a un esfuerzo por dominar resistencias emocionales. El masoquista, aunque busque el dolor conscientemente, es una persona que teme al dolor y a pesar de todo su entrenamiento nunca será capaz de soportar más que cierta cantidad de él. El exhibicionista está siempre ocupado en suprimir su vergüenza, o el voyeurista tiene una aversión inconsciente a ver aquello hacia lo que siente un impulso a mirar. Una de las definiciones de Freud de la neurosis es una perversión reprimida. La verdad es lo opuesto. Una perversión es una neurosis porque, y mientras sus contenidos siguen siendo una situación inconclusa, el voyerista no acepta lo que ve y tiene que repetir su fisgoneo una y otra vez. Una vez que se convence de que lo que ve es correcto, su curiosidad está gratificada y con ello nulificada. Algo común a todos estos casos es el hecho de que la supresión de las resistencias emocionales absorbe la mayor parte de la energía e interés del sujeto por la vida. Sus esfuerzos a la larga son tan agotadores e inútiles como el intento de mantener una pelota debajo del agua, contrarrestando permanentemente su tendencia a salir fuera. Se debe permitir que la vergüenza, la repugnancia, la turbación y el miedo rompan la superficie, se hagan conscientes. La conciencia y la capacidad para soportar emociones no deseadas son la condición sine qua non para una curación con éxito. Se descargarán estas emociones cuando hayan llegado a ser funciones del ego. Este proceso, y no el proceso de recordar, constituye la vía regia a la salud. La capacidad para soportar emociones desagradables se requiere no solo en el paciente, sino más aún en el terapeuta. El método psicoanalítico padece aún de las dificultades personales de su fundador, la incapacidad de Freud de soportar sus propios sentimientos de turbación. En el contacto personal, como yo mismo he experimentado y he oído de otros, suprimía con la turbación con falta de educación y hasta con rudeza. En el análisis, como admitía él mismo, estar bajo los ojos del paciente lo hacía sentirse molesto y turbado, evitaba la atención molesta arreglando la situación analítica de tal forma que no estuviera expuesto a la mirada del paciente. Que esta forma de arreglar las cosas llegase a ser un dogma al que se adhiere estrictamente el psicoanálisis no causa maravilla. ¿A quién no le gusta que se le evite la turbación? Sin embargo, al margen de las consecuencias para el analista, constituye una desventaja definitiva para el tratamiento analítico, ya que facilita al paciente, que no puede ver que el analista lo mira, escotomizar el hecho de que él mismo está bajo observación, evitar la conciencia de turbación y vergüenza y con ello un desarrollo más sano del ego. Más importante que todas estas resistencias emocionales es la resistencia no emocional a la que llamamos fuerza del hábito. Ni la catexis libidinal, ni el instinto de muerte, ni la teoría del condicionamiento o del engrama revela algo de sus verdaderas condiciones. La actitud de maniquí y el miedo a lo desconocido explican un poco la reluctancia a cambiar, pero la inercia y la auténtica naturaleza del hábito siguen siendo el enigma más oscuro. Con fines prácticos podríamos quedar satisfechos con este conocimiento. Los hábitos son instrumentos económicos que aligeran las tareas de las funciones del ego, ya que la concentración es tan solo posible en un punto a la vez. En el organismo sano, los hábitos son cooperadores orientados al mantenimiento del holismo.
En ciertas circunstancias, por ejemplo, al avanzar la edad o al cambiar el contorno, los hábitos llegan a ser inadecuados. En vez de ayudar al holismo, lo alteran y conducen a falta de armonía y conflicto. En estos casos se requiere la desautomatización, un choque entre los hábitos indeseables y el entrenamiento en actitudes deseables. En el enfoque de F.M. Alexander, este problema es muy interesante. Es partidario de la inhibición antes de actuar. La inexperiencia de esta inhibición es idéntica al punto cero creativo de Friedlander. ¿No es este el lugar de examinar su descuido del impulso orgánico y los factores que determinan el olvidar recordar? Por ejemplo, sabotaje inconsciente, miedo al cambio. Lo que quiero señalar es que su inhibición realiza la desautomatización de los hábitos, la oportunidad de sentir el impulso detrás del hábito. Tomemos como ejemplo una persona que manifiesta el hábito de levantarse y caminar mientras conversa. Al acordarse de inhibir este hábito puede superarlo, pero no se afecta en absoluto su impulso esencial al levantarse. Habitualmente podría estar confundido o en pánico, pero solo es consciente de un ligero nerviosismo. Ese levantarse y alejarse de la gente con la que trata, su retirarse dentro de una caparazón es su única forma de ordenar sus ideas. Otra posibilidad es que durante la conversación se haya aburrido. En vez de expresarlo, trata de escapar. Una vez más, nada sabe de este impulso, excepto que se siente intranquilo. Pero al inhibir su impulso, al mantenerlo en suspenso, se hace consciente del impulso, un desnudo. Sostengo que se logra, muy poco pasando por alto el significado de ese impulso y recondicionándolo, si al mismo tiempo no tratamos su poderoso impulso interno. Alentar su expresión es y será siempre la mejor y más simple manera de hacerlo. Si pidiera a sus compañeros que esperasen un momento porque está confundido o ventilaran su aburrimiento, cambiaría un hábito desagradable en un dominio adecuado a la situación. Sin embargo, todo esto son detalles. Nada restan el valor de lo que pretenden Alexander, que uno debería hacer un alto antes de lanzarse a actuar o pensar. Con el simple recondicionamiento minimiza, pero sin evitar por completo el peligro de acrecentar una actitud paranoica. Las personas que rompen hábitos y no tienen la facultad de sublimar, de liberar el poder de expresión, proyectarán invariablemente los impulsos que en el origen llevaron a la formación de sus hábitos y quedarán no más felices sino más vacíos. Alexander se interesa y trata ante todo a personas con sobretensión. Su inhibición coincide con el abandono del mordisco de dependencia y si logra sustituir esta actitud infantil por un planteamiento consciente, ciertamente consigue un cambio fundamental. Recalca con toda corrección la dificultad de que sus alumnos tienen para lograr cambios. Por fortuna, no toda la humanidad está fijada en la actitud de dependencia. Por fortuna, quedan aún unos cuantos masticadores, gente que quiere y es capaz de realizar cambios dentro y fuera de sí misma. El método de Alexander de inhibir la actitud equivocada y de concentrarse en la correcta es tan insuficiente y unilateral como el acercamiento de Freud, que se centra ante todo en el análisis de las actitudes indeseables. Se requiere una combinación, una sincronización de análisis y recondicionamiento. La destrucción y la construcción son simplemente aspectos del proceso básicamente indivisibles de la reorganización orgánica.